Buenas tardes, bienvenidos a su programa Enfoque Semanal, programa de Simtraem de Pereira. El día de hoy haremos un recuento y un balance de la jornada de huelga de hambre realizada por los trabajadores de Simtraemdes en multiservicios. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con Luz Adriana Correa, una de las trabajadoras de multiservicios que decidió hoy 21 de noviembre entrar en huelga de hambre. Entonces, Luz Adriana, cuéntanos, ¿por qué razón tomaste la decisión? Bueno, primero que todo, el compañero Santibáñez lo tuvieron que sacar. Había que reemplazarlo y quise hacerlo, ¿por qué? Por mí, por mis hijos, por mi futuro, por mis compañeros, por luchar por una reubicación, que es lo que necesitamos muchos de nosotros. ¿Cómo ha percibido usted esta semana de lucha? Ha sido muy duro porque hemos estado con ellos día y noche, hemos visto el desgaste que ellos han tenido todo este tiempo, pero para adelante. ¿Qué siente usted al ver a sus compañeros, ahora compañeros de huelga? No, ha sido duro y más que mi hermano estuvo acá también y lo vi el desgaste. ¿Qué siento? Pues no, admiración, es lo que más se siente, admiración y el empuje que nos dan como para sacar esto adelante. Duván Acosta, desde ayer, 20 de noviembre, también decidió entrar en huelga de hambre. Cuéntenos, Duván, ¿por qué razón decidió tomar esta decisión? Bueno, principalmente por la indignación que le causa a uno las medidas que toma esta administración. ¿Cómo ha visto usted esta semana de lucha? Pues la verdad es que con esto no se contaba, o no, el alcalde no contaba con esto, que se iba desbordando, que se van arrimando todas las organizaciones sociales de la región, que la comunidad cada vez se va acercando más, se va uniendo y esto se va volviendo un boomerang y un referente para los demás indignados de Pereira. ¿Le gustaría darle algún mensaje a la ciudadanía o al alcalde? Sí, a la ciudadanía que no nos dejemos enredar. Esto es politiquería barata, ya la conocemos, en todas partes del país la están manejando de la misma manera. Este es el nuevo neoliberalismo. Si nosotros seguimos así y no salimos, no nos indignamos, no nos unimos, a estas empresas se las van robando. Las empresas públicas van a terminar en manos de privados. No sé, decirle al pueblo que no nos deje solos en esta lucha, que nos acompañen. Quiero dar el informe de lo que pasó anoche, digamos desde las horas de la tarde, ayer con la reunión con el alcalde, con los gerentes de las empresas de servicios públicos, con los representantes del Ministerio Público, como la Asesoría del Pueblo, la Personería, la Regional del Trabajo y los miembros de Junta Directiva de la empresa Multiservicios. No nos dejemos desinformar. El alcalde ha salido a decir una cantidad de cosas, que los salarios muy altos, que hizo propuestas al sindicato y que el sindicato ayer no las quiso aceptar. No nos debemos desinformar, que hasta el momento lo único que hizo fue tirar unos temas a la mesa, y esos temas fueron que primero que todo que miráramos los perfiles de los trabajadores para ver si los podía ubicar en la empresa privada o en alguna de las empresas de servicios públicos, y que nombráramos una comisión de los trabajadores y él nombraría por su parte también otra comisión para que discutiéramos esos perfiles donde había campo laboral para ocuparlos. Pero en sí, hasta el momento no hay ninguna propuesta o no hay ninguna solución
al pliego de peticiones que ha presentado Sintraendes y que hoy nos tiene a estos valerosos compañeros y compañeras en esta huelga de hambre. Buenas tardes, nos encontramos con Alejandro Herrera, secretario de Derechos Humanos de Sintraemdes, que nos va a comentar un poco acerca de la conversación que se tuvo ayer con el alcalde. Alejandro, exactamente qué fue lo que ocurrió ayer. Bueno, muy buenas para todos los televidentes. Ayer hubo una mesa de acercamiento con el señor alcalde y una comisión negociadora del sindicato. Era una mesa de apertura para charlar y conversar acerca de la problemática de los trabajadores y trabajadoras de multiservicios. En esta primera reunión, que tuvo espacio más o menos de 5 horas, pues se dio como el inicio a la charla. La propuesta de la administración es el levantamiento de la carpa y el cese de la huelga de hambre, decisión que es personal de los huelguistas y a quienes se les consultó y decidieron unánimemente continuar con ella. No se levantan de sus sitios hasta que no tengamos un acuerdo firmado con la administración central, toda vez que lo que necesitamos son hechos y no promesas. ¿Se llegó a un acuerdo o no? Pues básicamente el acuerdo es continuar charlando. En este momento, el día jueves y el día viernes hay reunión. Estuvimos acompañados por el senador Alexander López, que es una de las personas que más lucha por los derechos laborales en este país. ¿Qué piensa el alcalde acerca de los 3 puntos que están exigiendo en este momento? Pues en una primera instancia él no los ve viables. Nosotros decimos que sí son viables. De hecho, se reitera la posición de seguir conversando al respecto. Se hace una argumentación por parte de la organización sindical en términos de la legalidad y la justicia y el derecho a huelga que están presentando estas personas y el derecho a una dignidad laboral, el derecho a un trato digno como trabajadores. ¿Cuáles son las razones por las cuales la alcaldía no ve viable los 3 acuerdos que exigen el sindicato? Pues ellos desarrollan prácticamente la teoría de que la empresa ya está liquidada y que como tal es una orden de liquidación y que no hay nada que hacer. Básicamente es eso. Además, esgrimen que no hay posibilidad de reubicación en las otras empresas, lo cual nosotros decimos que es totalmente falso, puesto que en la mera telefónica de Pereira hay 40 y tantos puestos vacantes estudiados por el sindicato. El acero se templa y el obrero, el acero se templa y el obrero, lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Adelante clase obrera, adelante con valor, hay que romper las cadenas del sistema opresor. Señor alcalde, el día de hoy los trabajadores de multiservicio, acompañados por las organizaciones sociales, por las subdirectivas de Sintraemdes, por senadores de la República, por compañeros de organizaciones sociales, estamos aquí en la alcaldía exigiéndole que negocie con los trabajadores de multiservicio. Compañeros, la Veeduría Ciudadana para el Departamento de Risaralda está con ustedes. Estamos vigilando este proceso. Estamos vigilando el dinero público que se ha perdido en bolsillos oscuros y tenebrosos. Cuenten con que estamos iniciando las investigaciones y vamos a llevar esto a las últimas consecuencias judiciales. ¡Vivan los trabajadores sindicalizados del país! Los trabajadores no somos culpables de la crisis de las empresas. La crisis la generan los malos administradores. Los trabajadores no somos culpables de la crisis de las empresas. La crisis la generan los malos administradores. El alcalde y los concejales son una vergüenza para los pereiranos. Aprobamos la revocatoria del mandato. El alcalde y
El día de hoy nos encontramos con el compañero Gerardo Santibáñez, secretario general de Sintraendes y secretario de Educación de la CUT, y además vocero regional del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, compañera. Queremos que nos cuente a qué se debió el conflicto en multiservicios. El conflicto en multiservicios se debió a que ante la crisis conocida por toda la opinión pública pereirana, inclusive de corte regional, en donde la empresa era inviable desde el punto de vista económico, después de muchos estudios que inclusive realizó el mismo sindicato, concluimos de que los culpables de la crisis eran los que administraron la empresa, con contrataciones indebidas, con compras indebidas, con tratamiento indebido hacia los trabajadores contratistas, inclusive con una serie de nombramientos de gerentes que no tenían el perfil para estar en esta empresa. Todo eso llevó a que la empresa tuviera pues la debacle en que cayó, y entonces la conclusión del actual mandatario fue muy irracional, y es que como la empresa es inviable, entonces los trabajadores hay que liquidarla y los trabajadores irán a la calle. ¿Cómo es posible que nosotros pagáramos las consecuencias de una mala administración? Esa fue la gran pregunta que nos llenó de motivos para hacer lo que hicimos. ¿Qué argumentos tienen ustedes como afiliados al sindicato Sintraendes Pereira para defenderse de las acusaciones que les ha hecho el alcalde Enrique Vázquez sobre que los culpables de la crisis han sido los trabajadores sindicalizados? No, es que es muy sencillo. Nosotros tenemos un récord de denuncias, inclusive yo debo decir que hay algunas que todas están en Fiscalía y en Contraloría, donde acusamos directamente a varios gerentes por el detrimento patrimonial de la empresa. Inclusive en la última, que sí le llevamos un seguimiento a la señora Liliana Valencia, hay 6 hallazgos administrativos y 2 penales. Yo creo que eso es muy diciente. Y lo otro es que en cada reunión de junta directiva donde nosotros íbamos, porque tenemos asiento con voz más no con voto, siempre dejamos claro que nosotros no podíamos comprar piso en un edificio, que nosotros no podemos seguir contratando a la gente de esa manera porque después se nos iban a devolver las demandas, que nosotros ante la venta de las empresas de energía, la empresa de Telefónica y la concesión de la empresa de aseo, como también lo del alumbrado, pues evidentemente ante la entrega de eso al capital privado, indudablemente no iba a haber presupuesto para nosotros, porque nunca se preocuparon por los trabajadores. Vendieron las empresas, le echaron mano a la plata, la metieron en un banco, se la prestaron a otros municipios, se robaron otra plata, pues que queremos recordar hacia atrás qué pasó en las administraciones pasadas, donde perdieron más de 4.000 millones de pesos, se lo robó un señor de apellido Castillo, y etcétera, etcétera. Podemos demostrar que una mala administración fue la que llevó a la empresa al hecatombe. Entonces eso lo hemos demostrado, inclusive la administración ha reconocido que es verdad, que esta empresa fue muy mal manejada. Entonces que los trabajadores no administramos la empresa, los trabajadores siempre denunciamos cosas, pero nunca tuvimos voto para detener esas acciones. Entonces esos son los motivos por los cuales nos llevó a tener los suficientes argumentos y la conciencia suficiente para hacer lo que hicimos. ¿Qué motivos originaron que 6 trabajadores se declararan en huelga de hambre? Pues la negligencia, ¿no? Mire, nosotros iniciamos un proceso de negociación con la actual administración, presentamos varias propuestas, entre ellos administrar la empresa, entre ellos también dijimos vamos a hacer una racionalización del costo laboral. Hicimos varios ejercicios, pero ninguno le servía a la administración porque lo que ellos buscaban finalmente era liquidar la empresa. Hubiera sido más honesto habernos dicho definitivamente esto no tiene salida, no votemos corriente con estudios y dispongámonos a liquidar la empresa, y esto lo hubiéramos resuelto de otra manera. Pero entonces, ante toda esa cantidad de ejercicios que hicimos con la administración, pues no nos queda más remedio sino que ante la negligencia e indolencia por parte de la administración, que no querían inclusive hablar con nosotros y que la decisión era esa, no importa qué cabeza rodaran, nos tocó tomar esa decisión de presionar, ojo, presionar contra la corrupción en Pereira, porque es un acto de corrupción. Si no tuvimos culpa nosotros como trabajadores de la crisis de la empresa,
¿Por qué tenemos nosotros que salir despedidos de una empresa? Eso no tiene sentido. Por eso le dijimos a la administración, ustedes que son responsables, asuman la responsabilidad y denle un tratamiento distinto a los trabajadores que no tenemos la culpa de la crisis de la empresa. Usted fue uno de los compañeros que se declaró en huelga de hambre. ¿Cómo está su estado de salud? Mire, yo debo decirles con sinceridad a todos los que escuchan que es primera vez que hacíamos esto, que no fue un acto desesperado, fue un acto pensado, porque no veíamos otra salida. Necesitamos que la administración nos escuchara, como evidentemente nos escuchó después de lo que hicimos. Nosotros nos estuvimos preparando días antes, por eso estoy aquí sentado, por eso los efectos orgánicos que eso tuvo en nuestro organismo no nos hizo tanto daño, pero eso es una situación de mucho compromiso. Ahí se combina lo que es la responsabilidad social. Yo diría que el espíritu revolucionario de ponernos a que la corrupción nos acorrale y nos derrote. Y tercero, definitivamente la necesidad de que el sindicalismo rescate fórmulas de presión ante una indolencia administrativa. Eso nos llevó a tomar la decisión que tomamos. ¿Cuáles fueron los logros obtenidos con esta huelga de hambre? Los logros obtenidos con esta huelga de hambre, yo diría que son dos políticos que los resalto porque me parece importante que la gente los conozca, para el movimiento sindical, inclusive para el movimiento popular, para el movimiento comunal, que infortunadamente siempre ha estado, me disculpan, como de rodillas y pidiendo favores a los administradores. Los que representamos la clase popular y los trabajadores y los usuarios debemos tener la cara firme, exigiendo un respeto por los derechos. La privatización definitivamente empobrece más a los pereiranos. Los logros fueron estos. Primero, reivindicamos que el sindicalismo tiene un papel importantísimo que jugar entre los trabajadores colombianos, por nuestro acumulado, por nuestra experiencia y por nuestra beligerancia. O sea que pusimos la bandera bien alto como para que a futuro los sindicatos que le van a hacer lo mismo, pues sepan plantarse. Y segundo, logramos mandarle un mensaje a todos los administradores y todos los políticos. Hombre, no hagan eso con los trabajadores somos el motor de una empresa, trátennos distinto. Infortunadamente el modelo orienta y ordena es que a los trabajadores hay que pisotearles los derechos. No es posible que un trabajador se gane un salario digno en Colombia, hay que reducirlo al mínimo, a contratos mínimos, y los sindicatos debemos oponernos a eso. Y en segundo lugar, unos derechos que obtuvimos que son para resaltar. Logramos que la administración nos escuchara y se comprometiera, primero, en vincular a los trabajadores que son cabeza de familia, los trabajadores que ven por su hogar, en empresas del municipio y empresa privada inclusive. Se comprometieron a conseguirnos empleo en esas empresas. En segundo lugar, se comprometieron en liquidarnos como ordena la convención colectiva, de la mejor forma, porque era que nos iban a dar casi que la mitad de lo que ordenaba la convención colectiva. En tercer lugar, logramos que se nos paguen las prestaciones sociales y la indemnización en un tiempo urgente, porque si la gente quedó sin empleo, la gente tener su dinero en el bolsillo para satisfacer las necesidades. Cuarto, la administración se comprometió en no tomar represalias contra ningún trabajador que participamos de esta actividad. Quinto, se comprometió a conseguirnos un buen tratamiento en las EPS. Y finalmente, yo diría que es muy importante lo que se buscó y lo que se logró, es que una comisión conformada por 3 personas de las partes hagan un seguimiento a este acuerdo. El balance que hacemos es de que fue muy importante este triunfo, y con este triunfo no quiero que se ponga mal el alcalde, ni que se sienta mal, simplemente fue un resultado de su falta de escuchar a los trabajadores, de su falta de racionalidad. Y miles de abrazos y agradecimientos a los trabajadores que nos acompañaron. Era día y noche, eran pendientes de un desalojo, eran en una actitud beligerante. Me llamó mucho la atención, bueno, no sé si se llame una toma o una manifestación que le hicimos a una concentración que tenía el senador Soto.
hombre, senador Soto, usted es responsable de lo que aquí ha pasado. Por eso fuimos a su concentración y le exigimos que nos escuchara y que hablara ante el alcalde una posible salida, como de hecho finalmente sucedió. Total que yo también agradezco mucho a los transeúntes que se solidarizaron con la causa nuestra. Era muy bonito, le daba a uno la suficiente energía para seguir y no sentir el hambre. Ver que gente común y corriente, vendedores ambulantes, personas usuarias que se arrimaban, inclusive iglesias, la Menonita estuvo, y estuvieron varias iglesias orando e imponiendo manos por nosotros, para que no nos fuéramos a deteriorar físicamente y por ablandarle el corazón al mandatario que posaba de ser infranqueable e irracional. Todas esas cosas tuvieron que servir, gracias a nuestras familias, a nuestros compañeros de lucha que estuvieron muy pendientes de nosotros. Definitivamente fue una lesión que pasó en Pereira para el movimiento sindical, popular. Plantamos la bandera muy alta y esto no debe volver a pasar en Pereira. Finalmente, cuéntanos alguna anécdota o algo que lo haya impactado durante esta huelga de hambre. Un señor llevó su hijo. Él creo que es el que escribió el guión del Carnicero Paraco. Y llevó su hijo, un menor de 5 años, que lloraba con nosotros por la situación que nos veía. Y en una noche de inspiración dibujó con colores y en una hojita de cartulina un cuadrito. Lo llamó los héroes. Recuerdo que dibujó una nube y al centro de la nube la bandera de Pereira y goteando, y formó con las gotas de la nube la palabra héroes contra la corrupción. Eso nos llenó de motivos, lloramos porque también lloramos. Nosotros también tenemos sentimientos. Lloramos de ver ese niño manifestándose de esa manera, y desde aquí saludo a Roberto, creo que llama el papá de ese niño, que nos llenó de motivos para continuar en esta lucha contra la corrupción, porque es un acto de corrupción que si los de arriba se comen una empresa, los de abajo tengamos que salir despedidos. ¿Algún último mensaje para la ciudadanía que hoy nos escucha? Bueno, el mensaje del sindicato es que lo público no se debe vender, debe optimizarse. Y si hay que hacer actos como el que hicimos, se deben hacer. Nos falta es que la población se exprese de una manera más directa, no esperar que el sindicato sea el que siempre hace las cosas. Los usuarios tienen obligación de exigir derechos. Y es un llamado también a la clase política. La clase política está viendo correr estos ríos de corrupción por debajo de los puentes. Debe manifestarse si es que consideran entonces que son alternativa. Desde aquí hago un llamado a que Pereira sienta esta experiencia como suya y que evite volverla a realizar, previniendo atropellos a los derechos laborales en Pereira y en Colombia. Agradecemos al compañero Gerardo Santibáñez por estar presente el día de hoy y esperamos seguir contando con su presencia en futuras emisiones. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Si tiene alguna duda o problema en su comunidad, puede comunicarse a la línea telefónica que aparece en pantalla. Agradecemos su compañía.